Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. El tonto marcado. Parte 5. Lightning Slasher. Aproximadamente 3 años antes del comienzo de la Guerra Domino Arcana. Después de la batalla entre Sansui Shirokuro y el Caballero Comandante, se eligió una arena cerca del Palacio Real para la escaramuza entre Sansui y la Guardia Real. La arena, el sitio ocasional de manifestaciones marciales, estaba abierta solo para aquellos estrechamente relacionados con los jefes de las 4 grandes casas. Paulette Caputo, como hija del actual jefe de la casa Caputo, se encontraba entre los espectadores. ¿Cómo, me pregunto, se queda tan callado? A pesar del pesar que sentía por la situación, no pudo evitar su curiosidad cuando notó su falta de resignación o miedo. El rey había desplegado las empresas de espadas y escudos de la Guardia Real como para decir que no le importaban la vergüenza ni la reputación. El propio Sansui parecía solo ligeramente preocupado, incluso cuando se convirtió en el blanco de su ira colectiva. Ella estaba cautivada por su calma. No te contengas. Gana, ordenó el señor emérito de la casa Cepaeda con una fuerza apenas adecuada para alguien que se retirara silenciosamente. Muéstrales la autoridad marcial de la casa Cepaeda a medida que avanza conmigo a la cabeza. El nuevo señor de la casa Cepaeda tampoco mostró signos de detenerse contra la familia real. Ve y gana, Sansui, dijo Doube, el empleador directo de Sansui, mientras sonreía. Como desees. Todavía parecía preocupado, pero siguió sus órdenes. Frente a las filas reunidas de la Guardia Real, sacó su espada de madera y no mostró miedo. Sword Company, adelante. Shield Company, prepárate. Varios caballeros saltaron hacia adelante, impulsados por el viento y el fuego. Los caballeros restantes se formaron con espadas y lanzas, como si estuvieran preparados para enfrentarse a un ejército. Prepararon hechizos de ataque contra un joven armado solo con una espada de madera. Ante tal hostilidad desnuda, el joven no hizo ningún esfuerzo por poner un frente falso, y simplemente se colocó en una posición intermedia, espada de madera en la mano. Red Carpet. Los asientos del espectador estaban bien protegidos, pero aún así, Paulette estaba abrumada por la vista que tenía delante. Encendido por hechizos de múltiples caballeros, el suelo ardía con una intensidad que parecía encarnar la ira de la Guardia Real. Las llamas eran lo suficientemente intensas como para que todos en la arena pensaran que consumirían a Sansui, que vestía solo de tela y llevaba sandalias tejidas. Sin embargo, no había señales de que ardiera o sufriera. Todos en la arena, los espectadores y la Guardia Real por igual, habían perdido de vista a Sansui. Ha desaparecido. Manténgase alerta. Probablemente no sea un místico. Significa que no se esconderá en las llamas. Está sobre el suelo o debajo de él. Derrotó al comandante. No lo subestimes. Cada persona movió la cabeza de un lado a otro en un esfuerzo por encontrar dónde había ido en la arena en llamas. Paulette lo había encontrado. El joven estaba flotando con un pie sobre el caldero de una furiosa Guardia Real. Feather Step. Esta técnica redujo el peso y permitió a su usuario una forma de movimiento similar a la flotación. Eso significaba que podía pararse en los puntos ciegos de los caballeros con armadura completa, ya que llevaban cascos que estrechaban sus líneas de visión. Una vez posicionado allí, aterrizó inquebrantablemente un corte Kimbwed en la cabeza del caballero. Antes de que ese caballero cayera al suelo, Sansui ya había avanzado, saltando de hombro a hombro y golpeando cada una de sus cabezas. Arriba. Nos está usando como peldaños. Un truco barato. Por encima de sus cabezas en lugar de en el cielo. La tranquilidad de las artes inmortales de Sansui, con Flash Step y Feather Step combinados, le permitieron moverse sin que sus oponentes lo notaran. No hizo ningún ruido con cada movimiento, por lo que no se escuchó ni se sintió completamente al pisar un hombro o una cabeza. Le dio una ventaja absoluta contra un grupo de combatientes totalmente blindados. Golpéanos si es necesario, solo golpéalo. Sí. Estamos blindados, él no. Los caballeros en el suelo comenzaron a gritar aliento a los caballeros que se cernían sobre ellos. Eran las espadas y escudos de la familia real. No temían lesiones ni los ataques de sus compañeros. Pero antes de que los caballeros en el aire pudieran salir de sus hechizos, Sansui desapareció nuevamente. Los caballeros de arriba, habiendo perdido su objetivo, cancelaron sus ataques. No había forma de que pudieran atacar a sus aliados si el enemigo ni siquiera estaba allí. Cuando un caballero en el aire buscó al enemigo, la palma de Sansui bloqueó la visión limitada que tenían del campo de batalla. Keywave, un ataque que sacudió a una criatura viviente internamente o simplemente los destruyó.
El golpe conmocionó al caballero, que perdió su sentido de dirección y casi perdió el conocimiento en el proceso. Apenas lograron retener sus sentidos y lentamente bajaron su altitud. El resultado de una caída con armadura completa fue fácil de entender. Al caballero no le importaba morir, lo que querían evitar era el daño a los camaradas de abajo. Cuando de alguna manera lograron un aterrizaje suave, vieron como sus otros compañeros comenzaron a caer a su alrededor. Asombroso. Paulette no podía entender lo que estaba pasando. Sin embargo, ella entendió completamente su intención cuando los caballeros comenzaron a flotar hacia el suelo fuera de la arena de batalla. Usar la menor cantidad de fuerza posible necesaria para derrotar a mis oponentes, a fin de minimizar el daño a ellos. Después de que ella lo vio atacar a las filas de la Guardia Real, derribarlos de un solo golpe antes de continuar, esa fue la única conclusión que ella podía sacar. Eso es suficiente. El nuevo señor de la casa Sepaeda puso fin a la lucha. La mayor parte de la Guardia Real ya había sido eliminada o no podía luchar. A cambio, no había tanto como una marca de quemadura en Sansui. Todos los presentes se dieron cuenta de que no tenía sentido continuar la lucha. Incluso la familia real y la Guardia Real entendieron esa verdad. Sí. Bien hecho, Sansui. No hay otro punto para continuar. ¿No es correcto, Su Majestad? Sí, eso es correcto. Sansui respondió de inmediato a la orden de detenerse y apareció ante sus amos. Era una fuerza completamente controlada. A pesar de luchar contra una banda de caballeros conducidos por la sed de sangre, los había sometido con la mínima cantidad de fuerza. Paulette estaba cautivada por su gentil forma de batalla, a pesar de que estaba lejos de conmover el alma. Como para apoyar su creciente admiración, ninguno de los guardias reales, desde caballero comandante en adelante, había muerto. De hecho, ninguno de ellos sufrió heridas permanentes. Sin embargo, parecía que no todos aprobaban ese estilo de lucha. Un joven ligeramente equipado había roto sus escudos y les había roto las espadas. Todo en lo que habían puesto su fe había sido abrumado y derrotado en una tarde. No había forma de que la familia real fuera testigo de esto y pensara bien de él. No había razón para que la casa Sepaeda le temiera, pero igualmente cierto era que no había razón para que las otras 4 grandes casas no temieran a la casa Sepaeda. Lo único que se podía decir de la exhibición fue que todos ellos, la familia real y las grandes casas, se dieron cuenta de que había individuos contra los cuales ninguna cantidad podría resistir su calidad. Parte 6. Daños por inundación. Ya veo, un espadachín capaz de abrumar a la Guardia Real. Entiendo si es difícil de creer. No esperaba que nadie me creyera. En absoluto, milady. Su señoría me lo mencionó, quizás más relevante, el caballero comandante de la Guardia Real ha renunciado. No tengo motivos para dudar de tus palabras, milady. Al regresar a las tierras Caputo, Paulette describe con entusiasmo sus sentimientos al mariscal de los paladines. Un joven que puede dominar a toda la Guardia Real. Aún así, la explicación de Paulette hace que la historia sea más fácil de tragar. Y puedo entender cómo es posible. Un portador de un silencioso arte raro como el que describiste es sin duda capaz de tal hazaña. De verdad. Si bien creo que aún sería difícil, en función de su desempeño, sin duda su arte rara está bien igualado con los caballeros que manejan magia. La armadura mágica es relativamente ligera y resistente. Sin embargo, todavía obstaculiza el movimiento y, lo que es más importante, restringe la visión periférica. No se trata simplemente del propio equipo. El equipo usado por sus camaradas también obstaculizaría la visibilidad. Los sonidos de la magia, el ruido de los caballeros moviéndose en la armadura, el estruendo de las órdenes gritadas. En situaciones como esas, sería extremadamente difícil rastrear a un espadachín capaz de moverse silenciosamente y saltar de hombro a hombro. Sería como luchar contra una libélula. Existe, por supuesto, una gran brecha entre lo que es posible y lo que es fácil. Ejecutar tales tácticas contra un centenar de caballeros bien entrenados, todos ardiendo de ira y empuñando espadas capaces de infligir heridas letales con un golpe de mirada, así como fuego mágico que puede atrapar y extenderse, no es una cuestión simple. Requiere una inmensa cantidad de habilidad. El niño podría no ser tan joven como parece. El mariscal, un hombre de la misma generación que el caballero comandante, tenía sus sospechas en esa dirección. Aún así, cuanto más escucho, más impresionante suena esta escolta. Sí. Y es tan fuerte, pero no lastimó a nadie. Jaja, en verdad. Lo siento. No estoy tratando de criticar lo que haces. No. Tu punto de vista es correcto. La casa Caputo es la única casa entre las 4 grandes casas y la familia real que lleva un linaje de uso de arte raro. Junto con las ramas cadetes, tienen numerosos místicos expertos, mientras que aquellos que buscan capacitación en las artes místicas se unieron a su alrededor, tanto dentro como fuera del reino. Paulette estaba orgullosa de ese hecho. Ella sentía que ella y su línea, con sus artes curativas, eran verdaderos nobles, dignos de admiración.
Sin embargo, al mismo tiempo, ella tiene sentimientos encontrados sobre la existencia de los paladines que los protegieron. Las artes místicas son técnicas de curación y protección. Sin embargo, como la magia, dependiendo de cómo se use, puede ser una herramienta de guerra. El derramamiento de sangre para el mantenimiento de la paz y la defensa no es raro. No puedo hacer que me guste eso. ¡Ja! Así es como debe ser. No hay mucho futuro en una casa Caputo cuya rama principal deriva el disfrute del conflicto. No era que los paladines fueran impulsados por la sed de sangre, por supuesto, pero también era cierto que todavía eran una presencia que estaba en conflicto con sus creencias. La sociedad no puede funcionar solo con ideales, pero un mundo sin ideales es triste. Por lo menos, no soy el tipo de hombre que deja de considerar estas preguntas, explica el caballero anciano, que se acerca a la jubilación, suavemente a la niña. Toda espada necesita una vaina. Sin duda te sentiste atraído por él porque tiene una vaina propia. Vaina, pero usó una espada de madera. Incluso una espada de madera es suficiente para matar. Aquellos con poder a menudo quieren mostrarlo. Tienen la mala costumbre de buscar oportunidades para mostrar ese poder. Los hombres así son los más propensos a cometer errores irreparables. Pero el hombre que describe se controla a sí mismo y pretende ser una espada leal para su maestro. Intenta contener los asuntos al mínimo necesario para llevar a cabo sus órdenes y se detiene en el momento en que se le ordena. Sin duda has visto esa parte de él. Una espada solo debe usarse cuando sea necesario. Es solo otro elemento de riesgo en cualquier otro momento. Una vaina. Un poder que no se puede controlar es demasiado peligroso. Comprender la cantidad de poder que uno ejerce y usar solo la potencia necesaria en el momento necesario. Eso es lo importante. Mientras la conversación termina en la casa Caputo, varios jóvenes paladines se acercan al mariscal. Venimos con noticias. Hubo una inundación en un pueblo cercano, con todos los edificios arrasados. Perdón. Preguntan los dos con perplejidad. No hay ríos grandes cerca, ni ha habido informes recientes de grandes tormentas. El daño por fuego o tormenta habría tenido sentido, pero ¿un pueblo arrastrado por una inundación? Eso no fue posible. Al llegar al pueblo en cuestión, realmente se ha inundado. Más exactamente, el área alrededor del pueblo está cubierta de una gran cantidad de lodo, así como también de escombros de edificios destruidos, que solo podrían haber sido causados por una inundación. Es imposible saber dónde solían estar las carreteras. Afortunadamente, parece que no hubo muertes. Sin embargo, muchos resultaron heridos, y el daño a sus hogares es catastrófico. Me duele el corazón por estas pobres personas. Aún así, esto no tiene sentido. ¿Cómo se inundó? No había habido nada inusual en el viaje hasta aquí, y como resultado parecía que una tormenta había caído únicamente sobre esta aldea. Una inundación sin previo aviso era aún menos plausible que el humo sin fuego. Determinar la causa es importante, pero los heridos son la prioridad. La curación mística es casi universal en alcance y capacidad. Si bien no podría restaurar las partes perdidas del cuerpo, podría lidiar con cosas como la fatiga de la exposición. Como miembro de la rama principal de la Casa Caputo, Paulette tiene la plena intención de ejercer su arte de curación. Los heridos están por aquí. Gracias, oh. Paulette Caputo lo nota. Entre los heridos tendidos sobre un paño extendido sobre el suelo empapado había un joven con el pelo negro. Parece ser de las mismas personas que el joven maestro, y sus ojos se detienen para detenerse en sus rasgos extraños. Aún así, el tratamiento de los heridos y el descubrimiento de la causa tienen prioridad. Ella comienza a tratar a los heridos, verifica el estado de las personas inconscientes y trabaja con los paladines para tratarlos. A medida que el proceso continúa, pueden preguntarle a un testigo qué ocurrió, el anciano que sirve como alcalde de la aldea. Oh, Lady Paulette, gracias por venir a nuestro pueblo. De ningún modo. Este es nuestro propósito, después de todo. ¿Podrías decirme qué pasó? Sí, bueno, no sé si me creerás, milady, pero... El alcalde señala al inconsciente hombre de cabello negro. No lo recuerdo claramente, pero parece que él es la causa. G. Puede sonar como un sueño, pero, bueno, apareció de repente en el pueblo y parecía que estaba bastante confundido. Comenzó a divagar acerca de las velas y los ventiladores, seguía y seguía sin tener mucho sentido. Sin embargo, no parecía ser un mal tipo, así que lo llevé a mi casa. Luego señala el lugar donde su casa debe haber estado una vez. Un pozo de barro es todo lo que queda. Es un hombre bastante alegre y enérgico, así que me entretuve bastante. Y cuando me preguntó si podía usar magia, decidí demostrarlo. Con eso, el anciano alcalde crea una pequeña llama en la punta de su dedo. Era un hechizo simple que incluso los niños de la aldea podían usar. Estaba extremadamente emocionado de ver eso. Y felizmente declaró que lo intentaría él mismo. Bueno, el uso de la magia es bastante normal. Es lo suficientemente simple como para enseñar a un alumno dedicado. Si reúnes al azar a 1,000 personas, 990 de ellas podrían usar magia.
Y de los 10 restantes, tal vez uno podría usar las artes místicas. Hay una gran diferencia en la rareza entre la magia y las artes místicas. El mariscal asintió ante esas palabras. El problema era que la conexión entre la situación actual y esa historia aún no estaba clara. Por eso le enseñé el hechizo que acabo de demostrar. ¡Aak! En ese momento una columna de llamas, como el hechizo de ataque de un mago, surgió de la punta de su dedo. Agua. Agua. Evidentemente, esperaba borrarlo, porque el fuego se apagó y una enorme cantidad de agua comenzó a fluir de la punta de sus dedos, y no puedo recordar nada más allá de eso. Paulette y el mariscal vuelven a mirar a su alrededor. El suelo fangoso se había secado de repente. Eso demostró que el agua no era agua ordinaria, sino agua creada mágicamente. Eso, a su vez, significaba que un simple hechizo había causado un desastre, simplemente por el volumen de agua y la presión del agua. ¿Qué crees que significa esto? No sé, sin embargo, si él es la causa, tal vez deberíamos llevarlo de vuelta a la finca. La casa Caputo podría ser un linaje compuesto principalmente por místicos, pero como una de las 4 grandes casas, tenía magos a su servicio. Traen al hombre en cuestión, a un inconsciente, a la mansión para que lo examine el mago residente de la casa Caputo. Eso no significaba que el mago pudiera realizar un examen médico, pero sí escuchó una explicación mientras el hombre dormía. Entonces, cuando usó un pequeño hechizo para crear fuego, en su lugar, creó una columna de llamas. Luego, al tratar de apagar dicho fuego, se hundió, no, barrió el pueblo con una inundación. La explicación era apenas creíble. Sí. Aunque sin duda es difícil de creer. Eso es ridículo. La reacción es comprensible incluso después de ver el resultado, pero fue la única explicación que se ajusta a los hechos. Incluso una tormenta repentina no habría causado ese tipo de daño. Destruir un pueblo con magia de agua. No sería imposible si hubiera un número considerable de poderosos magos de agua, pero hacerlo solo. Para simplemente destruir una aldea, sería más fácil usar magia de fuego. De hecho, no sería necesaria la magia, basta con prender fuego al pueblo con una antorcha. ¿Cuál sería el punto de destruir una aldea modesta? Es un mal uso completo de los recursos. No puedo pensar en ningún mago que se tome esa molestia. Lady Paulette y yo somos aficionados a la magia. ¿Podría explicar por qué lo considera ridículo? Acharem, bueno, está bien. A pedido de los 2 místicos, el mago residente comienza a explicar, emitiendo una pequeña llama desde la punta de un dedo. La llama en sí es claramente más grande que la que el alcalde creó anteriormente. Como puedes ver, he creado fuego. Suponiendo que usara el mismo hechizo, hay una diferencia basada en el talento en bruto. Los niños que crecen para ser grandes magos a veces pueden crear llamas excesivamente grandes, y luego, en un leve pánico, crean agua para apagarlo. Eso coincide con la situación actual. Si bien hay 4 elementos en la magia, es ineficiente y difícil aprender múltiples elementos, pero no es imposible. Los hechizos más básicos, como producir pequeñas llamas, un poco de agua o una brisa débil, son posibles para la mayoría de los magos, independientemente de su elemento elegido. Sin embargo, esta vez, incendió una casa, luego ahogó una aldea en el agua. Sí. La escala es demasiado grande. Puede ser obvio, pero incluso las casas de madera nunca se secan por completo, por lo que si bien sus maderas pueden carbonizarse, es difícil incendiarlas. Es diferente si pretendes incendiarlo, pero... Además, destruir una aldea entera, eso requiere crear una enorme cantidad de agua. Según tu explicación, este es un talento mucho más allá de un gran mago. ¿Por qué estás tan molesto? Cuando el mariscal señala esto, el mago residente palidece, como si esperara que su hipótesis fuera errónea. Definitivamente es una reacción causada por el miedo. Parece que estás operando bajo un malentendido. Por favor, piénsalo bien. Asumiendo que este joven estaba usando un hechizo de luz menor. Y era lo suficientemente grande como para incendiar una casa. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Ese. Es su límite. ¿Límite? Entonces no puede usar hechizos mayores que eso. No. No puede usar hechizos más pequeños que eso. Mientras los 2 místicos se callan en estado de shock, el mago continúa explicando. Entiende que el fuego que produje es la cantidad más pequeña de magia que puedo manejar. Ahora, hay una serie de tontos que levantarán un frente y tratarán de producir una llama más grande, pero la cantidad de fuego producida por ese hechizo es generalmente la mínima y, por lo tanto, es la base para controlar la magia. En pocas palabras, cuanta más pequeña es la llama producida por la punta del dedo, más preciso es el control. Sin embargo, dado que la magia se usa generalmente para hechizos de ataque, ese nivel de control fino generalmente es innecesario. Una llama más grande significa que la persona contiene más maná, por lo que es una ventaja general. Pero hay un límite. Ya sea fuego o agua, ese es su piso. Es decir, en efecto, no tiene control sobre su magia. ¿Es posible confirmar esto? Sí.
Si está tratando de verse impresionante y creando una llama inusualmente grande, entonces hágala sostener por un tiempo. Si tiene una enorme cantidad de maná, entonces no se cansará, incluso después de un periodo prolongado de tiempo. Aquellos que tienen decenas, incluso cientos de veces más maná que el individuo promedio, crean efectos decenas y cientos de veces más poderosos, incluso cuando usan hechizos básicos. Y dado que esa persona solo usa un hechizo básico, no debería requerir ningún esfuerzo. Si es una simple postura vana, se agotarán rápidamente. Debería despertarse pronto, así que intentemos explicarle la situación. Muy bien. Si la situación es como parece, ya sea con malicia o por accidente, de hecho, destruyó una aldea entera. Si bien no hubo casi ningún costo humano, el daño físico fue enorme. Incluso si la casa Caputo asumiera todos los gastos de reconstrucción, tendría que recibir algún tipo de castigo. El hombre dormido se despierta, mira a su alrededor e inmediatamente hace la pregunta obvia. ¿Dónde estoy? Desde su punto de vista, lo han llevado a un lugar que no reconoce y está rodeado de personas que no conoce. Su confusión es natural. Sin embargo, el color comienza a salir de su rostro. Lentamente recuerda lo que ha hecho. Podría ser que causé un poco de desorden. Después de escuchar una descripción del daño, acuna su cabeza. No solo prendí fuego a la casa del alcalde, sino que hundí toda la aldea. No, para ser precisos, no hundiste la aldea tanto como lavaste. El agua puede haber lavado las cosas, pero apenas era agua debajo del puente. Evidentemente sufriendo de culpa, el hombre parece entrar en pánico. No parece ser un mal hombre, al menos. Tienes mis sinceras disculpas. ¿Están bien los aldeanos? Sí. Nadie fue asesinado. Sin embargo, un buen número resultó herido. Ya veo, necesito ir a disculparme, entonces, no es que una disculpa haga la diferencia. Mientras se encoge de hombros, Paulette decide tratarlo amablemente, a pesar de que debe ser un poco mayor que ella. Hay tanto que necesitan confirmar sobre él. ¿Por qué no salimos un momento? Debido a que podrían terminar usando magia a gran escala, Paulette sugiere que salgan afuera. Los cuatro están actualmente dentro de la mansión, pero pensando en eso, han traído un objeto peligroso a la finca. Sí, lo siento. El grupo sale de la casa señorial Caputo y, por el momento, decide salir al jardín. Afortunadamente, no hay nada alrededor que sea un problema si se prende fuego. Después de asegurar el área circundante, comienzan a explicar la situación. Por favor, escucha con atención. Tendremos que hagas lo mismo que hiciste en la casa del alcalde. Deseamos ver si su destrucción de la aldea fue intencional o accidental. Por supuesto. Quiero decir que lo entiendo. Entiendes que tu magia es muy peligrosa, así que escucha nuestras instrucciones. Muy bien, lo haré mejor que antes. Fuego, adelante. Espera, escucha lo que estoy. Ya. La historia del alcalde se vuelve a representar por completo. Es decir, a pesar de poner poco esfuerzo en su hechizo, un pilar de llamas, uno que ni siquiera un poderoso hechizo de ataque podría producir, brota de la punta de su dedo. Luego, a pesar de no necesitar recrear la siguiente parte, en pánico, comienza a sacudir su dedo, como si tratara de apagar el fuego. Como tal, en lugar de dejar que las llamas salten inofensivamente en el aire, comienza a balancearlo a su alrededor. Lady Paulette, detrás de mí, por favor. Muro del orgullo. No importa cuán poderoso sea el pilar de llamas, no fue suficiente para romper una pared mística. El muro del mariscal es suficiente para proteger al mago residente ya Paulette de la magia del fuego. Como no había nada más que quemar, el fuego solo termina quemando la tierra. Sin embargo, agua. Después de balancear el pilar de llamas, algunos trozos de carbón habían aterrizado sobre su cuerpo, quemándolo ligeramente en el proceso. Profundizando el pánico, detiene la magia del fuego y comienza con la magia del agua. Como tal. ¡Ga! De la palma de su mano brota una cantidad de agua que eclipsa la columna de llamas. De hecho, es suficiente agua para lavar no solo una casa, sino toda una aldea. Una cantidad imposible de agua. Y, en un abrir y cerrar de ojos, es tragado por su propia magia. Yace inconsciente en el suelo fangoso y anegado. No hay malicia en él. En todo caso, podría ser un poco débil. Gracias a la pared, los tres están ilesos. Sin embargo, miran con exasperación la vista increíblemente estúpida que tienen delante. Es como si un mono, asustado por los fuegos artificiales que estalló, entró en pánico y se lanzó de cabeza a un estanque poco profundo. En la tranquila evaluación del mago residente, los dos místicos no tuvieron otra respuesta que silencio. No, más bien Paulette, a pesar de su exasperación, todavía se las arregla para hablar. Mariscal, el poder incontrolable es realmente aterrador. Lady Paulette, esto fue peor de lo que podría haber imaginado. El hombre poseía un maná tan excesivo que podría destruirlo fácilmente, y lo combinó con una personalidad que encarnaba tanto la falta de previsión como el descuido extremo. El Scarful
Souso Kyobe, un hombre que se comporta continuamente sin pensar, a pesar de poseer magia que lo destruiría por completo si se usa descuidadamente. Este fue el momento en que el as extremadamente difícil de controlar de la casa Caputo quedó bajo la protección de Paulette. Parte 7. Cuarentena. Un hombre de cabello negro, que había demostrado cómo y por qué la aldea fue destruida al recrear partes que no había necesitado recrear. Después de haber sido noqueado por segunda vez, lo han tratado y lo han dejado solo. Es extremadamente peligroso, dijo el mago residente con una mirada de agotamiento. Sí, nos hemos dado cuenta de eso. Como especialista, necesitamos que trabajes en soluciones. Una imagen vale más que 1000 palabras. Habiendo presenciado tanto su magia como su descuido, los tres son muy conscientes del peligro que representa. Ninguno de ellos duda de que el hombre apenas tenga un hueso malicioso en su cuerpo. Pero eso no garantiza que sea inofensivo. De hecho, empeora la situación. Muy bien, supongamos que tiene 100, no, viendo la realidad, 100 veces es demasiado bajo. Incluso en el extremo más bajo posible, tiene más de 1000 veces el maná de cualquier mago existente. Un hombre así ya no es un soldado o mago individual, sino un arma estratégica. De hecho, puede estar en la escala de los 8 tesoros sagrados. No hay soluciones posibles para eso. Nunca nadie imaginó o consideró cómo manejar a un hombre con miles de veces el maná incluso de los mejores magos. Desafortunadamente, a la realidad no le importa lo que se haya imaginado o considerado. Para intentar un análisis, el mago residente comienza a explicar. Primero, la ventaja principal y el peligro de tener una capacidad de maná 1000 veces mayor es el alcance y la duración efectivos. Él solo puede lanzar hechizos de ataque que son iguales o mayores que los lanzados por más de 1000 magos expertos. Pero también tiene 1000 veces el alcance efectivo, algo que más de 1000 magos no podrían igualar. Si lanza un hechizo de bola de fuego que normalmente alcanza a 100 metros de distancia, puede lanzarlo a más de 100 kilómetros de distancia. 100 kilómetros. Él podría muy bien llegar a una ciudad en el reino vecino. Es una distancia que un individuo, no, incluso un reino, no podría producir, independientemente de sus esfuerzos. Es simplemente imposible bajo las leyes de la magia. La amenaza proviene del hecho de que su precisión no es necesariamente 1000 veces mayor. No es posible ver a 100 kilómetros de distancia. Incluso un ligero cambio de ángulo podría arrojar el objetivo a docenas de kilómetros de distancia. Para decirlo de otra manera, si falla, un hechizo con el poder de 1000 magos volaría 100 kilómetros en una dirección aleatoria. Ese fue un pensamiento aterrador. Si accidentalmente lanzaba un hechizo a la capital, podría terminar envuelto en un mar de llamas. Es imposible comprender la cantidad de personas que matarían. Lo que significa que es un as que, cuando lo usamos, no podemos fallar, o de lo contrario. No, quiero decir que es un as completamente inutilizable. Como mencioné anteriormente, el extremo inferior de la estimación es 1000 veces. Bien podría ser 10.000 veces. La magia con tanto alcance podría prender fuego a un reino completamente ajeno. Lo que significa que solo se puede usar desde lo alto del cielo o en un ángulo particularmente empinado. Entiendo lo que quieres decir con rango. Ahora, sobre la duración. El mago residente, como en respuesta a la pregunta del mariscal, produce un pequeño grupo de tierra en la palma de su mano. Es la creación de tierra, usando magia de tierra. Al igual que la lámpara de la yema del dedo, este es un hechizo de elemento tierra muy básico. Mire. Puedes verlo desaparecer, sí. Con fuego o magia de viento, porque el fuego y el viento se dispersan naturalmente, es difícil comprender su desaparición. Sin embargo, es diferente para la magia de la tierra y el agua. Es fácil comprender visualmente que algo está sucediendo. El agua creada mágicamente no puede calmar la sed, porque desaparece en un instante. El suelo y el agua creados mágicamente son temporales. Dependiendo de la cantidad de maná, desaparecerán a tiempo, o si el taumaturgo se aleja demasiado de ellos. Sin embargo, las cosas creadas con sus hechizos durarán más de 1000 veces más. Por ejemplo, si fuera a crear intencionalmente, en lugar de accidentalmente, una enorme cantidad de agua. Esa agua puede fluir a una tierra baja completamente ajena y causar inundaciones. Un mago que no es demasiado débil para usar, más bien, él es demasiado fuerte. Representa un problema enorme, haciendo que los tres presentes frunzan el ceño pensativamente. Si hay algo que hay que tener en cuenta, es que no debe ser llevado dentro de una casa o una ciudad. Francamente, debería ser puesto en cuarentena. Pero eso es. Si tuviera que usar magia en una ciudad, la tragedia de la aldea simplemente se repetiría. La escala de la destrucción sería inmensa. En el peor de los casos, innumerables personas morirían. ¿Quieres decir? Debemos detenerlo. Es un criminal, uno que destruyó una aldea entera. No hay razón para no detenerlo. Aún así, si tratamos de detenerlo de la manera incorrecta, podría intentar liberarse con magia. Entonces, para evitar eso, debemos ponerlo en cuarentena.
Envíalo a vivir a un lugar sin otras personas alrededor y asegúrate de que no se acerque a ningún centro de población. Esta no es una solución con la que Paulette está feliz, pero ella misma había visto su descuido. Esperar que no actúe tontamente es en sí mismo demasiado optimista y una forma de arrogancia. Muy bien. Mariscal, por favor prepare una choza para que él viva. Entendido. Maestro Mago, por favor prepare una lista de situaciones potenciales. Sí, milady. Francamente, la mejor solución podría ser matarlo mientras estaba inconsciente. Sin embargo, el hombre con 1000 veces el maná de un mago ordinario tenía una cierta magia propia. Es decir, si de alguna manera pudieran controlarlo, se convertiría en un poder absoluto que podría derrotar cualquier cosa que se les arroje. Así como la casa Cepaeda había adquirido el mejor espadachín, la casa Caputo podía adquirir el mejor mago. Para obligarlo a vivir tan lejos de la civilización, solo. El territorio de la casa Caputo es considerable, y la densidad de población del reino Arcana no es particularmente alta. Como tal, hay muchos pastizales abiertos que no tienen un valor particular y no están cerca de ninguna ruta comercial. En uno de esos pastizales, la cabaña del hombre sube rápidamente. Es casi una forma de exilio. Actualmente mantienen a un hombre, cuyo único pecado es poseer demasiado maná, en el exilio. Paulette se encuentra atrapada en el odio hacia sí misma, mirando el paisaje mientras el carruaje que se dirige hacia la casa de Souso se aleja cada vez más de la civilización. No te preocupes, Lady Paulette. Hemos abastecido la cabina con elementos esenciales. Es un hombre lo suficientemente mayor como para vivir solo. Le hemos explicado la situación. Dudo que haya un problema. Como medida para evitar que cometa más delitos, creo que esta es la elección correcta. El mariscal y el mago residente que viajaban en el carruaje con Paulette intentan calmarla. Deben tener cuidado en cómo lo manejan. Para evitar el peor de los casos, donde podrían necesitar matarlo, necesitan enseñarle moderación. Es inevitable que no pueda controlar su magia, pero necesita aprender a controlarse a sí mismo como persona. Oyes un ruido extraño. Traqueteando dentro del carruaje, Paulette cree que puede escuchar el sonido de cosas frágiles rompiéndose bajo los pies. Los otros dos también escuchan el ruido. Sí, es un ruido que a veces escuchamos cuando marchamos en invierno, como si estuviéramos pisando tierra helada. ¿No hace un poco de frío? Los tres no pudieron evitar una sensación de presentimiento. Conductor. Deprisa. Sí, señor. El mariscal ordena a su subordinado, que conduce el carruaje, que acelere el paso. Deberían acercarse lo suficiente como para ver su cabaña, lo que significa que están dentro de la distancia efectiva de un hechizo que pudo haber activado accidentalmente. Frío. Lady Paulette, su chaqueta. Ridículo. La magia del hielo es una escuela avanzada, para lanzar eso en un radio tan amplio. Es posible que toda la zona circundante se haya congelado en algún momento. Las heladas que huelen a magia de hielo se distribuyen espesamente a lo largo del suelo y el aire mismo. Finalmente, el carruaje llega a la cabina en el centro del frío. Los segundos pueden ser valiosos. Los tres pisan apresuradamente el suelo congelado, cargando en la cabina. ¡Gra! El mariscal atraviesa la puerta que se ha congelado, cargando dentro. Allí, en el medio de la habitación, una figura permanecía inmóvil, como si estuviera congelada hasta el centro, con el dedo aún extendido mientras estaba sentado. Es genial poder vivir en una cabaña como esta. Gracias por construir esto especialmente para mí. Me gusta este tipo de vida rústica. Estoy en otro mundo. Puedo usar magia poderosa, ¿cierto? Bueno. Como los tres de ayer están a punto de visitarme, practicaré mi magia un poco. Notable, usar un hechizo que incluso yo, un mago residente de una casa noble, encuentro difícil. Ah. Para que tal talento aparezca frente a mí. Maravilloso. Ven a servir a mi casa. Eso sería increíble si eso sucediera. Bien, como hace un poco de calor, intentemos un hechizo para enfriar las cosas. Como mencionaron que puedes lanzar hechizos de hielo una vez que domines el agua, un poco de práctica debería hacerlo. BRBRRRR. Congeló toda esta área con esa idea mal razonada. Afortunadamente, habiendo logrado revivirlo, los tres solo pudieron reunir una risa perturbada. Fue una suerte que la forma avanzada de la magia del agua fuera la magia del hielo. Sin duda, si hubiera tratado de elevar la temperatura, habría reducido toda esta área, incluido el mismo, a cenizas. 1000 veces realmente parece demasiado conservador. El agua hirviendo con magia de fuego deja agua caliente, incluso después de que finalice el hechizo de fuego. Es decir, al cubrir un área con hielo, la baja temperatura persiste incluso después de que el hielo desaparece. Pudimos curarte hasta cierto punto con las artes místicas, pero... Muchas gracias. ¿Por qué hiciste algo tan imprudente? Bueno, pensé, tal vez, pensarías mejor de mí. Evidentemente, sintió que no había hecho nada más que acumular fallas, una encima de la otra. Como tal,
la única solución que vio fue entrenar en secreto para que no volviera a fallar. Con su actitud positiva y tenaz, el hombre continuó acumulando aún más fracasos. Lamentablemente, le faltaba la capacidad de aprender de sus errores. Bueno, quiero decir, parece que soy muy malo para controlar la magia, así que pensé que sería un problema si no practicaba. No es algo que puedas arreglar con práctica. Te dije que no usaras magia sin nuestro permiso. Como místico, la magia está fuera de la experiencia de Paulette. Sin embargo, un especialista dijo que es imposible, lo que significa que casi se suicidó intentando algo que es imposible según las reglas ordinarias de la magia. ¡Qué situación absolutamente ridícula! Ya veo. Parece que no entendiste los detalles finos. El mago residente se da cuenta una vez más de que está tratando con un principiante completo. ¿Tú, cómo te llamas? Kyobe Souso. Kyobe Souso, ya veo. Decide explicarle de nuevo a Souso mientras se sienta allí temblando en una manta de lana, los pies calentándose en un baño de pies. Escucha atentamente. Tu maná es mucho mayor de lo que normalmente es posible. Lo que significa que eres incapaz de un buen control. No significa eso que soy malo en el control. No eres malo en eso. Es simplemente imposible. No eres capaz de crear efectos mágicos más pequeños que el pilar de fuego que creaste ayer. No importa si es fuego, agua, viento o tierra. Eso significa. Ya. ¿Qué pasa con este hombre? Acaba de volar mi hechizo de fuego más poderoso con un hechizo de fuego propio. Nunca he visto una magia tan poderosa. ¿Cómo funciona el hechizo? Todo lo que hice fue encender una pequeña llama con la punta de mi dedo. ¿Entiendes? Significa que tus hechizos de ataque son inferiores a mi hechizo de lámpara. Correcto. Bueno, supongo que eso es sobre todo preciso. ¿Cómo interpreta el todo tan positivamente? Los tres no pueden entender su mentalidad. ¿Ahogarse y congelarse con su propia magia lo hizo más estúpido? No quieren creer que así es como siempre ha sido. En cualquier caso, no puedes lanzar hechizos más débiles que eso. Entonces, puedo usar hechizos de ataque que son más fuertes que eso. Tiene la intención de convertir este país en cenizas. Es inútil. No lo está entendiendo. Parece no haber dudas en su mente de que sus hechizos no impactan el mundo que lo rodea. Parece que estás operando bajo un malentendido. Si, Dios no lo permitiera, lanzaras un hechizo destructivo con un área de efecto grande, tú y la mitad de este reino se incendiarían. Este reino es tan pequeño. No. El área de efecto y la duración de tu magia están tan rotas. ¿Con quién, en verdad, planeas pelear? No necesitas tanta potencia de fuego para matar gente. Ya sean fortalezas o grandes ciudades, tu poder podría destruirlas con facilidad. No hay nada como monstruos o demonios. Por lo menos, nunca los he visto. La magia generalmente está diseñada de acuerdo con las necesidades militares. Como tal, la magia de fuego solo necesita ser lo suficientemente caliente como para matar seres humanos, después de lo cual el énfasis está en el área de efecto. Los magos solo usan magia de calor avanzada. Cuando se enfrentan a defensas místicas, pero todavía es solo magia destinada a matar a un solo objetivo. Eso significa que usar la magia 1000 veces el poder ordinario está más allá de la guerra. ¿O no? De todos modos, no debes aprender hechizos de ataque, en este momento en particular. ¿Entendido? Sí. Se ve desinflado, pero es cuestionable si realmente se ha contactado con él. En cualquier caso, me alegra ver que estás bien. Paulette reafirma su creencia de que el hombre delante de ella no es malo. Es solo un hombre promedio con sueños promedio de heroísmo. Ella se encuentra con ganas de encontrar alguna manera de permitirle vivir en la sociedad humana. Sin ninguna duda a esa esperanza, ella toma su mano temblorosa. Te traje estofado y pan. Por hoy, una vez que hayas comido eso, tal vez puedas recostarte y descansar. Me temo que no tengo mucho tiempo y no puedo quedarme por mucho tiempo. Sniff, gracias. Debido al esfuerzo requerido para revivirlo, casi es hora de que se vaya. Si bien aún no han logrado nada, los tres presentes no tienen mucho tiempo libre. Vendremos a verte de nuevo. Por favor, descansa en silencio. OK. La visita del día termina con revivirlo y darle de comer. Sacudiéndose en el carruaje de regreso a casa, los tres discuten cómo proceder. Deberíamos colocar guardias para protegerlo y vigilarlo. Por su bien, también. Sí. Dejarlo solo fue un error. La opinión del mariscal es inexpugnable. Paulette está totalmente de acuerdo. Protegerlo es una tarea peligrosa, pero dejarlo allí es simplemente una receta para el desastre. Desafortunadamente, los esfuerzos de reconstrucción con la aldea están consumiendo recursos vitales, pero las personas deben ser asignadas una vez que se haya resuelto. Sin embargo, sin un cierto nivel de habilidad en las artes místicas, simplemente serán víctimas de sus hechizos. Te dejo la selección a ti. Deberíamos colocar un hechizo de maleficio con ellos, agrega el mago residente, agregando una sugerencia inhumana a la propuesta del mariscal.
Significa tratar a Souso como un criminal extremadamente peligroso. Planeas maldecirlo y restringir sus acciones con esa maldición. Esa es mi propuesta. Lo había subestimado. El mago residente continúa sintiendo nada más que exasperación hacia un oponente que está tan fuera de lo común que es imposible reunir algo cercano a la envidia. El mago residente mismo está aquí debido a una cierta cantidad de talento y esfuerzo. A pesar de esto, el recién llegado Souso posee un poder muy superior al mago. Tan superior que no hay posibilidad de mantenerse al día. Lo que significa que, si bien no está completamente desprovisto de motivaciones negativas, también siente que es una medida necesaria. Lady Paulette, Souso no solo tiene una enorme cantidad de maná, sino que es extremadamente bueno manipulándolo. Por lo general, es imposible que alguien quiera bajar la temperatura y usar esa motivación para crear magia de hielo por su cuenta. Si solo tuviera el maná promedio de un mago, habría sido tratado como un mago de nivel genio. Las personas no pueden simplemente actuar como piensan. Si bien existe el problema de no poder concebir adecuadamente los movimientos necesarios, es común que los cuerpos no reaccionen adecuadamente a las órdenes dadas. La magia es de la misma manera. Por lo general, se necesita un enorme esfuerzo para manipular el maná exactamente como se desea. Pero su área de poder y efecto no es normal. Debido a que es tan fácilmente capaz de ejecutar hechizos, es más probable que simplemente se destruya a sí mismo y a quienes lo rodean. No tiene necesidad de practicar. Él ya es el mago supremo, y este es su límite. No tiene espacio para crecer. Es desafortunado para un hombre tan progresista, pero no hay adelante, o arriba, o más allá, para que él vaya. Él ya está completo. Un último, demasiado perfecto para arreglarlo. Eso es, trágico. Paladines que tienen que usar sus habilidades curativas para luchar, aún más trágico es el hombre con poder que ni siquiera puede luchar, solo destruir. ¿Y un poder que no puede crear nada que valga la pena para el futuro? Actualmente, él mismo sigue siendo optimista, pero ¿cómo va a reaccionar ante esa realidad? Es por eso que tenemos que contenerlo con magia de maleficio. Lo detendrá psicológicamente, y también sirve como solución de último recurso. ¿Qué crees que pasará si intenta volar usando magia de viento o fuego? Volar con magia es muy difícil, requiere un control preciso y conlleva un riesgo considerable. Solo hay un puñado de personas con esa cantidad de habilidad. Francamente, incluso poder hacerlo es una marca de un mago de primera clase. Primero, todos los edificios circundantes serán destruidos por la presión del aire. Un mago ordinario debe hacer un esfuerzo considerable para generar suficiente flujo de aire para producir elevación. Sin embargo, Souso no tiene esa limitación. Él crea demasiado viento para levantar a una sola persona. En cambio, la fuerza mágica excesiva, incluso con el hechizo más débil, no solo lo levantaría, sino que volaría los edificios a su alrededor. Además, es posible que pierda el conocimiento por la aceleración rápida o el frenado rápido que ocasionalmente ocurre con la magia de fuego. Enorme velocidad y la carga que coloca sobre el cuerpo. Su cuerpo no podía soportar la carga que su magia impondría. Es posible que pueda aumentar su resistencia si entrena su cuerpo, pero incluso entonces hay un límite. Lo lanzarán al aire inconsciente, luego se lo llevarán las corrientes de aire y se estrellará. Aterrizaría en algún lugar lejos del lugar desde el que intentó partir. En cuyo caso, a menos que un árbol grande rompa su caída, o aterrice en un lago particularmente profundo desde una altitud no muy alta, morirá. Así que necesitamos un artista hechizo para que evite ese destino. A diferencia de las armas, es realmente imposible estrangular el poder mágico. Es posible mejorar la producción con cosas como bastones mágicos, pero la magia sigue siendo esencialmente el poder del portador. Para contener a un mago poderoso, es necesario evitar que lancen hechizos. Por eso, en tal situación, se requiere el poder de un artista en maleficio. Sí. Si las cosas continúan como están, él simplemente usará magia nuevamente y se destruirá a sí mismo. Los dos no podían negar las palabras del mago residente. No hay nada que respalde ningún argumento en contra. Sin embargo, al final, resultó que sus palabras fueron proféticas. Escuché que alguien se cayó del cielo. Se equivocó un mago del viento. Evidentemente golpeó algunas ramas de los árboles y luego aterrizó en un lago debajo. Debido a que hubo una gran salpicadura, lo encontraron y pudieron tratarlo. Entonces todavía está vivo de alguna manera. Aún inconsciente, siquiera. Los tres regresaron a la ciudad, donde ese incidente en particular ya era tema de discusión. Por favor asegure un artista de maléfico. Lo más rápido posible.